Buen día, hermanos, bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con todos ustedes un nuevo estudio de nuestra serie El estado de los muertos. El tema que hemos colocado es las almas debajo del altar, y este vendrá a ser nuestro séptimo estudio. Así que antes de comenzar, como tenemos por costumbre, les invito a que me acompañen a realizar una oración. Padre Celestial que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra. Te pedimos, oh Padre, por favor que nos puedas guiar a toda verdad, que nos puedas dar entendimiento y sabiduría sobre este tema que hemos de estudiar. Que nos permitas comprender quiénes son estas almas debajo del altar y por qué lo estás presentando de esta manera en tu palabra. Te pedimos estas cosas, no en nuestros méritos, sino en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos. Primeramente vamos a leer el texto de estudio que se encuentra en Apocalipsis capítulo 6 versos del 9 al 11. El texto dice lo siguiente: Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Noten, aquí la escena nos está mostrando almas, podríamos decir personas, que habían sido muertas. Noten, estas personas están muertas, pero están debajo de un altar. Y la razón por la cual murieron es por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Es decir, que estas personas son justas y murieron como mártires de Dios. Ahora el verso 10 dice que clamaban en alta voz diciendo, lo cual implica que estas personas que han sido muertas están clamando. ¿Y qué es lo que dicen? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Aquí esta pregunta está denotando que estas almas que han sido muertas por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían, estas personas al parecer tienen conocimiento, tienen recuerdos de lo que ocurrió cuando ellos estaban aquí en la tierra. Ahora el verso 11 dice, y les fueron dadas vestiduras blancas a cada uno de ellos, y les fue dicho que reposasen todavía un poco más de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. El verso 11 nos vuelve a confirmar que estas personas se encuentran muertas, porque dice aquí que también otros hermanos de ellos tenían que morir así como ellos. Entonces, eso quiere decir que estas personas están muertas, pero se encuentran debajo de un altar y están clamando, están exponiendo pensamientos. ¿Será esto correcto? Es decir, esto que estamos viendo en Apocalipsis, los versos 9 al 11 del capítulo 6, ¿serán literales? Vamos a analizarlo. Vamos nuevamente a leer los versos del 9 al 10 para entender el lenguaje en el que está siendo dado esta visión. Recordemos todos que existen reglas, existen principios de interpretación en la misma Biblia, y una de ellas es entender si los pasajes están siendo dados en un lenguaje literal, es decir, que debemos de entender todo esto como que verdaderamente está ocurriendo así, o simplemente es algo simbólico. Así que el pasaje dice, y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Si ustedes recuerdan, esto forma parte del quinto sello, y al ser parte del quinto sello quiere decir que hay un cuarto, un tercero, un segundo y un primer sello. Así que vamos a analizar esos pasajes para entender el lenguaje en el que está siendo dado todo esto. Así que vamos a leer los versos del 1 al 6, los cuales dicen lo siguiente. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes como con voz de trueno, diciendo, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Después tenemos al segundo caballo. Dice, y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente decir, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él le fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros, y le fue dada una grande espada. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado sobre él tenía una balanza en su mano, y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía,
una medida de trigo por un denario, y 3 medidas de cebada por un denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Finalmente tenemos el cuarto sello, el cual se encuentra en los versos 7 y 8 de Apocalipsis 6, y dice lo siguiente: y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo pálido, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Lo que nosotros observamos en este lenguaje que está siendo dado en Apocalipsis 6, por lo menos dentro de estos primeros 4 sellos, es que es un lenguaje simbólico. Es decir, si nosotros quisiéramos interpretar estos pasajes literalmente, tendríamos que ver en la historia 4 seres montados sobre un caballo de diferentes colores, haciendo todo lo que está mencionando cada uno de estos pasajes. Y nosotros en la historia no hemos visto tal cosa. Entonces este lenguaje es simbólico, no es literal. Sin embargo, los sucesos de los que está hablando, es decir, esas expresiones como saliendo para vencer, el quitar la paz de la tierra para que se maten unos a otros, el mencionar que una medida de trigo por un denario, 3 medidas de cebada por un denario, etcétera. Esas cosas realmente pasaron como tal, pero nunca se vio un caballo con alguna de estas características, hablando de colores y todo eso, que estuviera caminando y que detrás de él, como por ejemplo en este cuarto sello que menciona que detrás de este caballo pálido, el que estaba sentado dice que tiene por nombre Muerte, y el infierno le seguía. Como tal, no hemos visto un caballo pálido y que detrás de este caballo venga el infierno. Entonces todo esto es algo simbólico. Así que cuando nosotros estamos volviendo a leer el pasaje de Apocalipsis 6, versos 9 al 10, lo que podemos esperar en parte también es que todo esto sea simbólico. Es un lenguaje simbólico, y más porque recuerden lo que hemos dicho no solamente en esta serie, sino en muchas otras. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Lo que un profeta en la antigüedad dijo, el nuevo profeta no lo puede cambiar, porque ya es una verdad establecida en la antigüedad. Así que nosotros tenemos muchas evidencias del Antiguo Testamento donde se establece qué ocurre con las personas que mueren. Y esto que está diciendo Juan no está en ninguna manera contradiciendo lo que los antiguos profetas han dicho, sino que él está hablando todo esto en un lenguaje simbólico, lo cual no perjudica la verdad establecida en la antigüedad. Y es aquí donde entra esto, las características de los que ya fallecieron. Nosotros al inicio de esta serie vimos varias características. ¿Qué pasa cuando una persona fallece? Vimos el ejemplo de Salmos capítulo 146, verso 4. Sale su espíritu, es decir, el aliento de vida, se vuelve a la tierra, el cuerpo vuelve a ese lugar, y en el mismo día perecen sus pensamientos. En automático, cuando la persona muere, va a perder la capacidad de pensar. Y sin embargo, nosotros estamos viendo aquí en el verso 10 que estas almas debajo del altar están pensando. Porque están diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Tienen pensamientos, pero este pasaje dice que no es posible, porque estos están muertos. Entonces no es posible que ellos estén generando ese tipo de pensamientos. Ahora, el libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 7, nos confirma lo que se está mencionando en el libro de los Salmos. Y el polvo vuelve a la tierra, es decir, se vuelve a la tierra. Esa es la conexión que nosotros vemos aquí. El cuerpo, este cuerpo físico que tenemos, va a volver al polvo. Pues recuerden que cuando Dios creó al ser humano, primeramente tomó el polvo de la tierra, le dio forma al cuerpo del hombre y después depositó en él el aliento de vida. Y entonces el hombre vino a ser un alma viviente. Separadas estas dos cosas, no puede haber un alma viviente. Entonces aquí, ese cuerpo físico se volverá polvo, pues Dios dio esa sentencia cuando Adán y Eva pecaron. Dios dijo que al polvo volveríamos, pues polvo somos, y al polvo hemos de ir. Entonces, eso es lo que dicen estos dos pasajes. Nuestros cuerpos físicos van a ir al polvo, y el aliento de vida, que aquí está siendo traducido como espíritu, ese va a regresar a Dios, porque Él es el que lo dio. Ahora bien, Eclesiastés capítulo 9, versos 5 y 6 nos habla acerca de las emociones y los pensamientos. Dice: porque los que viven saben que han de morir. Es decir,
Los vivos tienen conocimiento, entienden las cosas, pueden pensarlas, pero los muertos nada saben. Entonces, estas personas que están aquí, estas almas debajo del altar, estamos viendo que están representando pensamientos, están mostrando conocimientos. ¿Hasta cuándo no vengas nuestra sangre? Es lo que ellos están clamando. Entonces están mostrando pensamientos, lo cual no es posible por lo que dice esta parte del libro de Eclesiastés. Dice, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya. Ya no tienen emociones ni sentimientos, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Noten esta expresión, nunca más. Es decir, jamás de los jamases, los muertos vuelven a tener interacción entre los vivos. ¿Por qué? Porque ya no tienen pensamientos, ni emociones, ni sentimientos, ni dolor, ni nada. Simplemente su cuerpo está inerte en el lugar donde fue sepultado o donde quedó después de su muerte. Ahí se encuentra ese cuerpo. Y el aliento de vida, ese, yo lo llamo ese como respirar que tenemos, ese va a regresar a Dios. Ahora, en el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 16, quiero que noten esto. En cuanto a los pensamientos, dice, entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Es decir, hay un libro que es escrito para aquellas personas que temen a Dios y piensan en su nombre. Entonces, lo que nosotros debemos de entender aquí es que cuando los pensamientos desaparecen, estos libros de memoria son cerrados, porque ya no hay nada que escribir de ellos. Es lo que mencionábamos de Apocalipsis capítulo 20, verso 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es decir, los libros que están en el cielo y las obras que son apuntadas en esos libros, para que sigan siendo apuntadas cosas en esos libros, la persona tiene que seguir con vida, pues es la única forma en la que puede obrar. Pero una vez que la persona fallece, estos libros se cierran. Ya no hay nada que escribir en ellos porque la persona ya no está realizando obras, ya no está realizando pensamientos. Y recuerden lo que Cristo dijo en algún momento. Ni es necesario, dijo Cristo, que nosotros llevemos a la acción los pecados. El simple hecho de haberlos pensado, de haberlos formulado en nuestra mente, es motivo suficiente para que se nos impute de pecado, y esto es apuntado en los libros. Así que con esto nos damos cuenta que Juan, quien es el que escribió Apocalipsis, él tiene que estar sujeto a los profetas antiguos, así que todo lo que escribió tiene que estar sujeto a toda aquella revelación o luz que entregó Dios a estos hombres, para que todo esté en perfecta armonía. Porque aquí, mis hermanos, si nosotros creemos que las personas que fallecen, hablando de los justos, porque estas personas que están siendo representadas aquí, de las almas debajo del altar, son personas justas, pues más adelante en el verso 11 se nos dice que se les entregaron vestiduras blancas. Eso implica que estas personas son justas. Así que si estas personas fueron al cielo cuando murieron, eso implicaría que hay, en este caso, una contradicción con lo que ya fue dicho. Por tanto, aquí hay alguien que está mintiendo. O es Juan, o son los profetas antiguos. Por lo tanto, el problema es que nosotros no nos estamos sujetando a lo que dice la Escritura. No estamos conociendo los principios y reglas de interpretación dados por Dios a través de su palabra para entender estos pasajes. Así que nosotros debemos de entender que esto está violando las leyes simples de la naturaleza. ¿Qué implica esto? ¿O cuál es esa ley simple de la naturaleza que está siendo violada? Es el estado de los muertos. Ya la Biblia dijo que dentro de lo físico, de lo real, dentro de las leyes naturales, cuando una persona fallece, ya no hay algo más después de la vida. Esa persona ya quedó inerte en el lugar donde falleció o donde fue sepultado. Ya no puede ir a ningún lugar. Y su aliento de vida es el que va a regresar a Dios. Ese estado natural del cuerpo ya no puede quebrantarse diciendo que una persona cuando fallece, si fue justo, pues se va al cielo, y si fue injusto, se irá al infierno. Ya vemos que no es así, mis hermanos. Así que este pasaje realmente lo que está diciendo son símbolos. Está hablando de manera simbólica.
y no de forma literal. Ahora bien, esto que estamos viendo aquí es una situación bastante parecida a la que vimos con Abel. ¿Recuerdan el pasaje que leímos de Abel en Génesis capítulo 40, verso 10? Y él le dijo, ¿qué has hecho? Aquí está hablando Dios. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Noten que esta sangre es la sangre de un mártir, porque Abel fue un mártir por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que él tenía. Por eso es que él fue muerto. Entonces su sangre, hablándolo simbólicamente, estaba clamando por justicia, porque el Señor vengara su muerte. Es aquí donde nosotros recurrimos, si recuerdan, a Hebreos capítulo 11, verso 4. Por fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, noten esto, y muerto aún habla por ella. Es decir, Abel en estos momentos se encuentra descansando de sus obras. Él no se encuentra en el paraíso, él no está en el cielo por lo que dice el libro de Hebreos, sino que él está esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que aquí se nos está revelando es eso, que la sangre de Abel como tal, en una forma simbólica, estaba clamando por justicia. Ni siquiera fue necesario en este caso que Abel dijera, Señor, juzga mi muerte o venga mi muerte. Dios va a vengar la muerte de sus hijos, lo hará con justicia. Ni siquiera hay necesidad de que nosotros le digamos a Dios, Señor, vénganos. Dios ya sabe que tiene que hacer eso porque Dios es un Dios justo y Él va a vengar la muerte de sus hijos, pues quien toca a sus hijos, ¿qué es lo que dice el libro de Proverbios? Toca a la niña de sus ojos. Así que realmente aquí lo que nosotros podemos observar es que la situación de Apocalipsis 6, 9 al 10 es parecida a la que tuvo Abel. Y en cuanto a la venganza, mis hermanos, también por eso les menciono que no es necesario que nosotros la pidamos, ni siquiera pensemos en eso, porque ¿qué es lo que dice Romanos 12, 19? Dice, amados, no os venguéis vosotros mismos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Quién es el que se va a vengar? Se va a vengar Dios nada más. Con esto podemos también de alguna forma hacer esa conexión. Dice Lucas capítulo 11 versos 49 al 51, dice, por tanto, aquí está hablando Jesús, la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán, y a otros perseguirán, para que la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la fundación del mundo sea demandada de esta generación, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo. De cierto os digo que será demandada de esta generación. Lo que se observa es que Dios es el que va a tomar venganza de sus hijos, tarde que temprano lo hará. Y si vemos aquí, Dios ya vengó la muerte de todos sus hijos, o en este caso específicamente parece ser que son de sus profetas, desde Abel hasta Zacarías, y toda esa venganza recayó en la generación que estaba escuchando estas palabras. Esa generación sufrió esa venganza de parte de Dios. Si notan, Dios no ocupó que sus siervos le dijeran, Señor, vénganos. Dios fue el que decidió vengar la muerte de sus hijos, que murieron por su palabra y por el testimonio que ellos tenían. Pero es Dios, mis hermanos, no somos nosotros. Nosotros debemos de tener un espíritu tal y como lo hizo Esteban, o como Cristo mismo, cuando estos exclamaron, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, o Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Ese debería de ser nuestro pensamiento, y la venganza el Señor la va a tomar. Aquí simplemente son como símbolos, es como la expresión o es lo que Dios mira en la persona de sus hijos cuando éstos terminan entregando su vida por amor a Dios. Ahora bien, el verso 11 dice, y les fueron dadas vestiduras blancas a cada uno de ellos, y les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Si notan, aquí habrá también una retribución más adelante para las personas que han de morir. Si ustedes recuerdan en Lucas capítulo 20 versos 37, verso 37 y 38, nosotros habíamos leído el siguiente pasaje. Dice, y que los muertos hayan de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, y Dios de Isaac, y Dios de Jacob,
porque Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para Él. Aquí habíamos establecido que estas personas realmente están muertas, están descansando. Sin embargo, se menciona como Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque para Dios, toda persona que ha muerto en el Señor es una persona que tendrá su recompensa de vida eterna. Es decir, esa persona va a resucitar en el día postrero. Y a pesar de que hayan pasado muchos siglos ya, para algunos, para Dios estas personas no están olvidadas, están siempre presentes en sus pensamientos y van a ser resucitadas en el día postrero. Por eso es que aquí Él dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Por qué Dios no es un Dios de muertos? Porque los muertos no pueden alabarle. ¿Por qué? Porque sus pensamientos han sido puestas en el olvido. Su amor, su odio y su envidia ya fenecieron. No hay nada que puedan ellos tener parte con los vivos. Por eso es que Dios no es Dios de muertos, sino un Dios de vivos, pues para Él todos viven. Ahora, Lucas capítulo 11, versos 49 al 51, fue el texto que leímos hace un momento. Recuerden, de Dios es la venganza. Y todas estas personas que fallecieron en manos de personas pecadoras, porque no se les puede llamar de otra forma, porque en sus manos está la sangre de todas estas personas que para Dios son inocentes, esas personas van a recibir su justo castigo de parte de Dios. Dios se encargará de vengar la muerte de todos sus hijos. Así que mis hermanos, terminamos con nuestro estudio. Este pasaje como conclusión no está diciendo que literalmente haya almas debajo de un altar y que éstas estén clamando de esa forma. Simplemente es una situación muy parecida a la de Abel. Abel se encuentra muerto, ya lo vimos hace un momento, por la misma cuestión que estas personas, por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían, fueron muertos. Ambos están clamando al parecer. ¿Y qué es lo que claman? Venganza. Pero no es algo que literalmente esté ocurriendo, sino que Dios va a tomar venganza de sus enemigos, de aquellos que tocaron a su pueblo. Y no está hablando aquí de que una persona justa cuando fallece está en el cielo. No está diciendo eso. E incluso, mis hermanos, aquí nosotros podemos notar un pequeño detalle interesante. Dice que estas personas todavía tienen que reposar, las almas debajo del altar todavía tienen que reposar un poco de tiempo. ¿Para qué necesitan reposar? Porque estas personas están muertas. Es decir, lo que Dios está diciendo aquí a través de un simbolismo es que estas personas que son justas para Dios van a recibir vestiduras blancas. ¿Pero en qué momento? En el día de la resurrección. Están reposando todavía un poco más de tiempo porque todavía falta para que Cristo venga. Porque recuerden que la resurrección es cuando Cristo viene por segunda vez, no antes de ese evento. Es cuando Cristo venga, los justos resucitan y reciben sus vestiduras blancas, pero estas personas todavía tienen que reposar porque todavía no llega la venida de Cristo, aunque está muy pronta a suceder. Así que mis hermanos, concluimos con todo esto. Esperamos que el tema haya sido de gran bendición y que si tienen alguna duda o pregunta la puedan dejar en los comentarios en la parte de abajo. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.